Para que cualquier cosa que hagamos tenga valor ante la ley, lo más importante es la voluntad de las personas que participan. Para que alguien se comprometa legalmente a algo y ese compromiso valga, tiene que haber voluntad, y esa voluntad tiene que estar bien clara. Esto quiere decir que la persona tiene que poder entender bien qué está haciendo y qué puede pasar después por eso que hizo. Y además, ese entendimiento tiene que convertirse en una intención de verdad de querer que pasen ciertas cosas con validez legal. La voluntad no es solo una idea que se nos cruza por la cabeza. Es una decisión pensada y con un objetivo claro de cambiar nuestra situación legal, ya sea creando, cambiando, pasando a otro o terminando derechos y obligaciones. Por eso, para la ley es súper importante asegurarse de que esa voluntad sea de verdad y no tenga ningún problema. Cuando hablamos de cosas legales, se dice que una voluntad bien formada tiene tres partes importantes adentro de la persona: el discernimiento, la intención y la libertad. El discernimiento es poder darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, entender la importancia de lo que uno hace y qué consecuencias puede tener eso que estamos haciendo legalmente. La intención, por otro lado, es el objetivo o la meta que la persona quiere alcanzar con eso que hace legalmente. Es como apuntar la voluntad hacia un resultado legal específico. Si no hay una intención clara, lo que se hace no tiene un porqué definido y no se puede decir que muestre de verdad lo que la persona quería de una forma que importe para la ley. La libertad, que es la tercera parte clave, quiere decir que la voluntad se expresa sin que nadie de afuera nos presione o nos obligue demasiado. Una decisión que se toma porque te obligan, te fuerzan o te influyen mucho de mala manera, no se puede pensar que sea una expresión libre de lo que uno de verdad quiere. La ley sabe que para que el consentimiento valga, tiene que darse por propia voluntad, sin que fuerzas de afuera te obliguen o te manejen para que decidas algo. Cuando estas tres cosas, el discernimiento, la intención y la libertad, están todas juntas y funcionan bien, sin fallas, se dice que la voluntad está sana, y lo que se hace legalmente por lo general se considera válido y la ley lo hace cumplir. Si falta alguna de estas partes fundamentales, el discernimiento, la intención o la libertad, o si tienen un problema grave, puede pasar lo que la ley llama vicios de la voluntad, o sea, como fallas en la voluntad. Estas fallas son situaciones especiales que hacen que el consentimiento no sea de verdad, y por eso, lo que se hizo legalmente podría no valer. Si una persona actúa sin entender bien, o si su intención está equivocada por un error o porque la engañaron, o si su libertad no existe porque hubo violencia, entonces lo que hizo legalmente no muestra de verdad su voluntad propia. Por eso, la ley tiene formas para que se pueda cuestionar esas cosas y, si se demuestra que fue así, anularlas. Así se protege a las personas de compromisos que no tomaron libremente y sabiendo bien lo que hacían. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en su marco tan amplio, le da mucha importancia a los principios que guían la voluntad y sus posibles defectos. En particular, los artículos 265 hasta el 278 explican con todo detalle cuándo un acto jurídico se puede anular por problemas en la voluntad de una o más de las personas involucradas. Estas normas son una protección clave para asegurar que los acuerdos legales se hagan con un consentimiento de verdad y no por error, engaño o porque alguien te obligó. La manera en que el código trata esto muestra un compromiso con la justicia y con proteger la decisión de cada uno en todos los asuntos legales, desde contratos sencillos como puede ser un alquiler, hasta actos jurídicos más complejos con consecuencias muy grandes para los que participan. El artículo 265 del Código Civil y Comercial establece un principio fundamental. Un acto jurídico es voluntario si se hace con discernimiento, o sea, entendiendo lo que se hace, con intención, queriendo hacerlo, y con libertad, sin que nadie te obligue. Este artículo pone la base para que la voluntad de una persona sea válida. Después, los artículos que le siguen se meten más a fondo en los defectos específicos que pueden arruinar estos elementos esenciales. El código reconoce que, aunque una persona en general entienda las cosas, su intención para un acto en particular puede estar viciada, o su libertad para actuar como quería puede estar limitada. La ley busca distinguir entre pequeños malentendidos o presiones leves, y aquellas cosas que son tan serias como para anular un acto legal, tratando de encontrar un equilibrio.
Esto de regular los defectos de la voluntad no es solo teoría, Tiene consecuencias muy importantes en la vida de todos los días. Afecta si se pueden cumplir los contratos, si son válidos los testamentos, los casamientos y muchísimos otros actos legales que definen nuestra vida personal y nuestros negocios. Al definir claramente qué es error, qué es dolo, que es como el engaño o la mala intención, y qué es violencia, el Código Civil y Comercial les da a los jueces como un mapa para ver si el consentimiento fue auténtico. Esta claridad es fundamental para la seguridad jurídica y para que cada uno sepa qué derechos y obligaciones tiene cuando firma un acuerdo. Que se traten estos defectos de forma tan ordenada muestra lo importantes que son para cómo entendemos los actos jurídicos acá en Argentina. El objetivo principal de estas normas del Código Civil y Comercial es proteger que todo el sistema legal sea confiable. Imagínense, si los actos hechos sin una voluntad real se dieran por válidos así nomás, la gente dejaría de confiar en los trámites y acuerdos legales. Por eso, las reglas sobre los defectos de la voluntad no solo están para proteger a cada persona, sino también para mantener un sistema donde los actos legales sean de verdad una expresión de algo que se quiso hacer con libertad. La forma tan cuidadosa en que se explican los requisitos para cada defecto y las consecuencias que traen demuestra que se entiende bien cómo somos las personas y las distintas maneras en que un consentimiento verdadero puede fallar, buscando siempre que se haga justicia en cada caso. El error, como defecto de la voluntad, ocurre cuando una de las partes tiene una idea equivocada sobre un aspecto clave del acto jurídico. No se trata simplemente de no saber algo, sino de tener una visión falsa de la realidad que influye directamente en la decisión de participar en ese acto. El artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que un error de hecho, si es esencial y reconocible por la otra parte, vicia la intención y puede llevar a la nulidad del acto. La ley distingue entre varios tipos de error, principalmente el error de hecho y el error de derecho. Aunque antes el error de derecho casi nunca se aceptaba como excusa, los códigos actuales, como el CCCN, lo permiten en situaciones muy limitadas y concretas. El error de hecho tiene que ver con una creencia equivocada sobre algún aspecto real del acto jurídico. Esto puede pasar, por ejemplo, si uno piensa que está firmando un contrato de alquiler cuando en realidad es una compraventa, o si uno cree que está haciendo un trato con un experto reconocido y resulta que no lo es, o incluso cuando se compra una propiedad creyendo que está en cierto lugar y en realidad está en otro. Para que el error tenga valor legal, tiene que ser esencial, o sea, que si la persona hubiera sabido la verdad, no habría hecho el acto, o lo habría hecho con condiciones muy distintas. El artículo 267 del CCCN detalla qué es un error esencial. Por ejemplo, si el error es sobre la naturaleza del acto, sobre un bien o un hecho que resulta ser de otra especie, calidad, cantidad o valor, sobre una característica esencial de la cosa que fue clave para realizar el acto, sobre motivos personales importantes para una de las partes si estos están incluidos, aunque sea de manera tácita en el acto, o sobre la persona con la que se celebra el acto, siempre que eso haya sido determinante para hacerlo. Estas categorías nos ayudan a entender cuándo una confusión es tan grave que justifica que la ley intervenga. Ahora, no cualquier error va a invalidar un acto jurídico. Los errores menores o los que no afectan cuestiones esenciales en general no alcanzan. La ley busca proteger a quien se equivocó, pero también mantener la seguridad jurídica y proteger a la otra parte, sobre todo si actuó de buena fe. Por eso, los requisitos para que un error sea legalmente importante son bastante estrictos, y solo los actos realmente afectados en su base pueden ser anulados. Ese equilibrio es fundamental para que las transacciones legales sean confiables en nuestra sociedad. Bueno, para que un error de hecho haga que un acto jurídico sea nulo, el Código Civil y Comercial argentino pide algunos requisitos bien claros, además de que el error sea importante, o sea, esencial. Una de las condiciones más importantes, que está en el artículo 266, es que el error tiene que ser reconocible por la otra persona, la que recibió la declaración. Esto quiere decir que la persona que no se equivocó tendría que haberse podido dar cuenta, mirando cómo fue todo, la buena fe y de qué se trataba el negocio, que la otra persona estaba metiendo la pata.
Este requisito cuida a la parte que confió en la declaración si no tenía cómo saber del error del otro. Y así se busca que los acuerdos sean más seguros. Esto de que el error sea reconocible le pone un toque objetivo al asunto. No alcanza con que el que se equivocó diga «¡Ay, me confundí!». También tiene que demostrar que una persona común y corriente, puesta en los zapatos del otro, se habría dado cuenta del error. Hay varias cosas que se miran para saber si el error era reconocible. Si se habló claro, cómo se suelen hacer las cosas en ese ambiente, ponele, en la compraventa de un auto usado acá en Capital. Si el negocio era muy complicado, o si uno sabía mucho más que el otro del tema. Todas estas cosas ayudan a ver si el error se podía reconocer o no. Así se evita que alguien quiera zafar de cumplir con lo suyo, diciendo que tuvo un error que solo él vio y que nadie más se podía dar cuenta. Además, el Código Civil y Comercial, como que también pide que el error sea perdonable, digamos, aunque esto es un poquito más rebuscado. Si bien el artículo 266 se centra en que el error sea reconocible, los principios generales de la buena fe nos dicen que nadie puede ampararse en un error que fue culpa suya por ser muy descuidado o dejado. Si te equivocaste por no prestar ni la más mínima atención, cuando era fácil evitarlo, es más difícil que la ley te dé la razón. Pero ojo, lo principal sigue siendo si la otra parte podía reconocer el error. La idea no es tanto andar buscando culpables en quien se equivocó, sino más bien ver si la otra persona podía o debía darse cuenta de que algo no andaba bien. Entonces, ¿qué pasa si se demuestra que hubo un error de hecho, que fue esencial y además reconocible? Bueno, el acto jurídico tiene lo que se llama nulidad relativa. Esto significa que la persona que cometió el error puede pedir que se anule ese acto. Gap 2S. El que se equivocó tiene la opción de pedir que se anule. Si se anula, es como si ese acuerdo nunca hubiera existido. Y hay que tratar de que todo vuelva a como estaba antes, si se puede. Esto puede significar, por ejemplo, devolver alguna propiedad o plata que se haya pagado por ese acuerdo que ya no vale. Para pedir esta anulación por error, hay un plazo, que en general es de 2 años. Esto lo dice el artículo 2562, inciso C. Y esos 2 años empiezan a correr desde que la persona se dio cuenta del error o desde que podría haberse dado cuenta. Sección 6. Desenmascarando el dolo. Los elementos clave y cómo reclamar. Mirad, el Código Civil y Comercial argentino, en los artículos 271 al 275, nos da una guía bien clara para entender qué es el dolo y qué hacer al respecto. El dolo esencial, que es el que se explica en el artículo 272, necesita que se cumplan varias condiciones para que se pueda anular un acto legal. Lo más importante es qué tan grave fue el engaño. ¿Viste? Tiene que ser más que una simple avivada o astucia de esas que se ven en los negocios. Tiene que ser una maniobra o un truco que cambie mucho cómo la víctima ve la realidad del acto legal que le proponen. Esto hace que la persona tome una decisión que no hubiera tomado si le hubieran contado toda la verdad, con todos los detalles importantes. Otro punto clave es que el dolo tiene que haber sido determinante. O sea, los engaños tienen que ser la razón principal por la que la víctima dijo que sí. No alcanza con que haya habido algún engañito por ahí. Hay que demostrar que ese engaño en particular fue lo que hizo que la persona quisiera hacer el acto. Esta conexión, esta causa y efecto entre la maniobra tramposa y el sí, acepto, que dio la persona, es fundamental. Ahora, si la persona hubiera hecho el acto igual, aunque no la hubieran engañado, entonces el dolo se considera incidental. Y ojo, esto puede llevar a que se paguen daños y perjuicios, pero no va a anular el acto en sí. Así lo dice el artículo 273, que habla del dolo incidental. El dolo también se puede cometer por omisión, o sea, cuando no se dice algo a propósito. Esto se conoce como reticencia, o más técnico, dolo por omisión. Esto pasa cuando una de las partes, a propósito y con mala intención, esconde información que tenía la obligación de contar, ya sea por ley o por actuar de buena fe, y por culpa de ese silencio, la otra persona termina haciendo el acto. El artículo 271 dice bien clarito que disimular la verdad, o sea, hacer como que algo no es cierto cuando sí lo es, también es una forma de dolo. Esto es súper importante, por ejemplo, en negocios donde una parte es la única que sabe datos clave para la decisión de la otra y no los comparte para poder engañarla. Y bueno, si se prueba que hubo dolo esencial,
Las consecuencias son bastante serias. La principal es la nulidad relativa del acto legal. Esto quiere decir que la persona engañada puede pedir que se anule ese acto. Además, la parte que cometió el dolo y cualquier tercero que haya sido cómplice son responsables solidariamente por los daños que le causaron a la víctima. Esto lo dice el artículo 275. ¿Qué significa solidariamente? Que se le puede reclamar el pago a cualquiera de ellos por el total, o a todos juntos. Y esto no solo cubre las pérdidas directas, sino también lo que la persona dejó de ganar por culpa del engaño, lo que se llama lucro cesante. Hay un plazo para reclamar la anulación por dolo, y es de 2 años. Estos 2 años empiezan a contar desde el momento en que la víctima se enteró del dolo, o pudo haberse enterado. Esto está en el artículo 2562, inciso CC. Así que hay un tiempo determinado para que la persona afectada pueda buscar que se haga justicia. Sección 7. Violencia. El asalto de la coacción a la libertad de voluntad. La violencia, como un defecto de la voluntad, golpea directamente el corazón de la libertad, que es uno de los elementos esenciales de cualquier acto jurídico voluntario. El Código Civil y Comercial argentino trata el tema de la violencia en los artículos 276 a 278, incluyendo tanto la fuerza física, lo que se llama fuerza física irresistible, como la intimidación moral, o sea, la intimidación o las amenazas. Cuando una persona da su consentimiento por medio de la violencia, eso no es una expresión auténtica de su voluntad, sino más bien una sumisión ante una presión externa y legítima. Por eso, la ley dice que los actos que se realizan bajo coacción pueden ser anulados, justamente para proteger a las personas de quedar atadas a compromisos que les fueron arrancados a la fuerza. La fuerza física, dentro de lo que se considera violencia, se da cuando una parte usa un poder físico irresistible para obligar a la otra a realizar un acto jurídico. Por ejemplo, si alguien toma la mano de otra persona y la obliga a firmar un documento, ahí el cuerpo de la víctima es manipulado para mostrar un consentimiento que en realidad no existe. En estos casos, la voluntad está completamente ausente. La persona actúa como si fuera una herramienta en manos del que la fuerza. El Código Civil y Comercial entiende que, en situaciones de fuerza física irresistible, no hay acción de la víctima, así que el acto directamente no existe o es absolutamente nulo, ni siquiera anulable por un defecto de la voluntad. En la mayoría de los casos, igual, la violencia aparece como intimidación moral o amenazas. El artículo 276 define esto como la amenaza injusta de sufrir un daño grave e inminente, ya sea para la persona misma, su pareja, sus convivientes, ascendientes, descendientes o sus bienes, que genera un miedo bien fundado. Esa amenaza lleva a la persona a realizar el acto jurídico solo para evitar el daño que le están prometiendo. El punto clave acá es que se genera un miedo que supera la capacidad de la persona para decidir libremente. Además, la amenaza tiene que ser injusta, o sea, no puede ser algo que la persona que amenaza tenga derecho a hacer. Por ejemplo, amenazar con iniciar un juicio para cobrar una deuda no es violencia, porque es un derecho. Para que la intimidación afecte el consentimiento, se tienen que dar varias condiciones. Como ya dijimos, la amenaza tiene que ser injusta. El daño que se amenaza tiene que ser grave, o sea, importante y capaz de asustar a una persona razonable. También tiene que ser inminente, no algo lejano o que podría pasar en algún momento, sino un peligro que se siente presente. Y el miedo que se genera tiene que estar bien fundado, teniendo en cuenta la situación personal de la víctima, como su edad, género u otras circunstancias que puedan hacerla más vulnerable al miedo. Sección 8. Formas de violencia y su impacto en la validez jurídica. El Código Civil y Comercial argentino, específicamente en el artículo 276, deja bien claro que la violencia, ya sea en forma de fuerza física irresistible o de intimidación moral, o sea, amenazas, invalida un acto jurídico. El impacto de este tipo de coerción es muy fuerte, porque elimina de raíz el elemento de libertad que se necesita para que el acto sea voluntario. Cuando una persona está bajo una fuerza física irresistible, su participación en el acto es puramente mecánica. No hay voluntad interna que dirija sus acciones.
Por eso se considera que el acto se realizó sin voluntad de la persona coaccionada, y eso lleva a que el acto sea nulo. La intimidación moral, o sea, la coacción por amenazas, funciona generando un miedo grande en la víctima. Este miedo tiene que ser por el riesgo de sufrir un daño injusto y grave, ya sea para sí misma, para seres queridos, cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o para su patrimonio. La amenaza tiene que ser determinante, es decir, que la persona hizo el acto solamente, o principalmente, para evitar el daño que se le estaba advirtiendo. La ley analiza cuán grave e inminente es el daño amenazado, y también el estado personal de la víctima, teniendo en cuenta sus circunstancias, para ver si el miedo era justificado y suficiente para anular su voluntad. El artículo 276 también dice que la violencia puede venir no solo de la otra parte del acto jurídico, sino también de un tercero. Si una persona que no es parte del acto ejerce la fuerza irresistible o hace las amenazas determinantes, el acto igual puede ser anulado. En estos casos, tanto la persona que se benefició del acto, si sabía de la violencia, como el tercero que la ejerció, son responsables solidariamente de los daños que sufra la víctima. Así, la víctima tiene a quien reclamar, incluso si quien se benefició no fue quien ejerció la presión. La consecuencia de que se pruebe violencia, ya sea física o moral, es la nulidad relativa del acto jurídico. La víctima tiene derecho a pedir la anulación del acto. Una vez anulado, las partes, en la medida de lo posible, vuelven a la situación en la que estaban antes de ese acto. Además, como dice el artículo 278, la persona que ejerció la violencia, sea parte o tercero, debe reparar todos los daños que sufrió la víctima. El plazo para iniciar la acción de nulidad por violencia o intimidación es de 2 años y empieza a correr desde el día en que cesó la violencia o la intimidación, según el artículo 2562, inciso D. Esto le da tiempo a la víctima para actuar una vez que se libera de la presión. Sección 9. ¿Cómo proteger los actos jurídicos? Prescripción, consecuencias y prudencia. Los vicios de la voluntad, el error, el dolo y la violencia, según el Código Civil y Comercial argentino, funcionan como mecanismos clave para asegurar que los actos jurídicos sean realmente el resultado de un consentimiento genuino, informado y libre. Cuando estos vicios se comprueban, la consecuencia principal es la nulidad relativa del acto jurídico. Esto quiere decir que el acto, en principio, es válido, pero puede ser anulado si la parte afectada lo pide. Esta solución busca deshacer los efectos del consentimiento viciado y devolver a las partes, en la medida de lo posible, al estado en que estaban antes de hacer el acto. A esto se lo llama restitutio in integrum, pero no se termina ahí. Además de la nulidad, el Código Civil y Comercial también prevé la reparación de los daños. En los casos de dolo, que está en el artículo 275, y violencia, en el artículo 278, la persona responsable del vicio, e incluso cualquier tercero que haya participado, tienen que responder por los daños que le causaron a la víctima. Porque está claro que el acto viciado puede haber traído perjuicios económicos, o de otro tipo, que van más allá de quedar atado a un acuerdo no deseado. En el caso del error, la nulidad suele ser la consecuencia principal, pero también se pueden reclamar daños siguiendo las reglas generales de la responsabilidad civil. Si el error fue provocado por una conducta culpable de la otra parte, aunque no llegue a ser dolo, pero igual haya causado un daño. Es fundamental que las personas tengan en cuenta los plazos de prescripción para pedir la nulidad por estos vicios. Según el artículo 2562 del Código, la acción para pedir la nulidad por error, dolo, violencia o intimidación prescribe a los 2 años. ¿Y desde cuándo cuenta ese plazo? Para el error y el dolo, desde que la persona conoció, o pudo haber conocido, el vicio. Para la violencia o intimidación, desde el día en que terminó la coacción, como dice el artículo 2563. Cumplir con estos plazos es clave, porque si uno no actúa dentro del tiempo previsto, pierde el derecho a cuestionar la validez del acto por estos motivos. Para evitar llegar a situaciones donde los actos jurídicos puedan ser cuestionados por vicios de la voluntad, lo mejor es buscar siempre claridad, honestidad y buena fe en las relaciones. Que todas las condiciones se entiendan bien, dar información completa y verdadera, y no presionar ni engañar a la otra parte.
Son pasos prácticos para construir acuerdos válidos. También es recomendable consultar con un abogado antes de firmar algo importante. Así se pueden detectar posibles riesgos y asegurarse de que el consentimiento esté bien formado y expresado. En definitiva, las reglas del Código sobre los vicios de la voluntad refuerzan la base ética de las relaciones jurídicas y ayudan a mantener la confianza y la seguridad en el ámbito legal, protegiendo la autonomía de cada persona.